Buenas noches, queridos hermanos. Gracias a Dios por lo bueno que Él es y que hoy podemos estudiar su palabra nuevamente. Sean bienvenidos todos los que van a estudiar juntos con nosotros en esta noche. La porción que hoy vamos a seguir estudiando es de Efesios capítulo 3 a partir del versículo 17 hasta el 21. Y para hacer eso, me gustaría leer primeramente en la Biblia mientras se van conectando para estudiar en esta noche y luego vamos a ir revisando poco a poco cada sección de esta parte, ¿sí? Si recuerdan ustedes, estamos todavía leyendo la oración que Pablo hace con los Efesios, pero cuando él se dirige a los efesios, realmente está hablando a la iglesia universal, a todos los creyentes que formamos parte del cuerpo de Cristo, y de esa manera se aplica para nosotros. Es la oración para la iglesia y cómo nosotros debemos considerarnos de algo que es nuestro, de cómo somos, de quiénes somos. Eso es nuestra identidad. Y de eso es lo que Pablo está orando para que podamos ver lo que somos en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces voy a leer desde el versículo 17 hasta el 21 del capítulo 3 de Efesios y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, hasta aquí la lectura de Efesios capítulo 3 del versículo 17 hasta el 21, que es la sección que vamos a considerar en esta noche. Y permítame hacer una oración y en esta noche comenzamos. Señor, gracias por este día, gracias por lo que tú estás haciendo. Te pido por cada familia de la iglesia aquí en Cuenca, como las familias de las iglesias y hermanos que nos siguen en diferentes partes del continente, en México, en Centroamérica, Señor, en diferentes partes del país también, del Ecuador. Mi Dios, permítenos conocerte a ti, Padre, y utiliza esto para ser de beneficio para la iglesia local. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, como la semana pasada lo hice, parte del estudio para que me sigan con la lectura. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir el estudio de esta manera para que ustedes puedan seguir conmigo. La semana pasada vimos esta sección en nuestro estudio de Efesios para creyentes en crecimiento. En la página 20 de Fortalecidos por el Espíritu y vimos una cosa muy importante, que el problema nuestro es la carnalidad. Y si ustedes ven en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16, Pablo dijo algo muy importante a los creyentes y dijo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, el problema nuestro es ese. Si tenemos tanto la naturaleza eh, nueva, la naturaleza de Cristo, la naturaleza espiritual de Cristo que puede agradar a Dios y la agrada por el poder del Espíritu Santo, pero también tenemos la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Ahora, estas dos pelean entre sí, pero
¿quién va a ganar? O sea, solamente el Espíritu Santo puede hacerlo y es todopoderoso para mostrarnos lo que Dios ya ha hecho en la cruz. Es decir, que el hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo, Romanos 6:6, y ver la vida de esa manera. Entonces, Pablo oró para que los creyentes sean fortalecidos con el poder del hombre interior, es decir, por quienes son en Cristo Jesús, y vivir por su poder y no por el poder que nosotros podamos producir. Entonces, hoy vamos a continuar con el versículo 17 y si ustedes ven ahí en sus pantallas, yo subrayé estos dos versículos del 17 al 19 para que puedan verlo más claramente y vamos a leerlo, ¿sí? El propósito de la oración es este, dice, ¿para qué? Para que habite por la fe en vuestros corazones a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esa palabra arraigados es muy importante, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, mis amados hermanos, quisiera que revisen conmigo en el Salmo 1. El Salmo 1 nos da una excelente figura, un excelente ejemplo de lo que quiere decir estar arraigados en la verdad, arraigados en quienes somos en Cristo Jesús, cimentados en su amor. Y quiero que miren conmigo en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y miren nuevamente conmigo el versículo 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si un árbol bien frondoso, con raíces bien profundas, que se nutre, bebe del agua, se nutre de la tierra, ¿sí? De los nutrientes que produce, está fuerte, está sólido y el viento no lo mueve. Esa es la idea de la oración de Pablo para con los creyentes, que estemos bien enraizados en la verdad, que nuestros cimientos estén agarrados de quienes somos en Cristo Jesús, de lo que ahora Él ha hecho por el poder del Espíritu Santo, de mostrarnos quiénes somos, ¿sí? Y por eso la oración de Pablo. Ahora, leamos lo que dice nuestro estudio y dice, Pablo pide para que al mismo tiempo que Cristo es reproducido en nuestros corazones, empecemos a entender la magnitud de su amor por nosotros y seamos arraigados y cimentados en su amor. Ese arraigados y cimentados en su amor es muy importante. Miren también conmigo en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, miren lo que dice el versículo 4 en adelante, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ese arraigados
ese cimentados tiene que ver con un descanso en la verdad, en la fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en lo que el Espíritu Santo nos muestra. Recuerdan que la semana pasada nosotros vimos en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que a la medida que vamos viéndole a Él, le conocemos más, ¿sí? Y nosotros vimos esto la semana pasada y es de mucha importancia. Segunda de Corintios 3, 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es al mirarle a Él, es al por fe descansar en la verdad. No es por el esfuerzo humano, no es por lo duro que golpeemos nosotros, sino por el poder de Él, lo que Él ha hecho, que Él es el que nos mantiene en esta posición de hijos de Dios por la obra de Jesucristo y no por nuestras obras que nosotros podamos haber hecho, ¿sí? Sino por la obra terminada de Cristo Jesús. Ahora, ciertamente nosotros necesitamos conocer de nuestro Señor para descansar en Él. Cuando no le conocemos, entonces estamos en serios problemas porque de esa manera no llegamos a ningún lado y, y no podemos descansar en la verdad. ¿Ya? Por eso la oración de Pablo para la iglesia de que sepa las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Recuerda que nosotros hemos estado siguiendo también el libro de Warren Wiersbe. Yo tengo la enciclopedia en inglés, donde tengo todos los libros, pero también hay los mismos libros en español, la serie de Sabios en Cristo, y ahí nosotros vemos también esta explicación de lo que somos en Él y que las riquezas, perdón, ricos en Cristo, las riquezas que tenemos en Cristo son por la obra de Él. Ahora, quisiera que nosotros veamos por un segundo esto de que solamente al conocerle a Él, solamente por descansar en la verdad, por estar arraigados, cimentados en Él, es que podemos descansar y vivir conforme a lo que Él quiere, y es ahí, en eso que el Señor nos enseña a caminar cada día un poquito más, dependiendo en Él y menos en nosotros mismos, en la carne. Miren el Salmo 36 y el versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz, ¿sí? Y eso es muy importante porque a medida que Dios se muestra más a nosotros, nos deja conocerle a Él, podemos verle a Él, nosotros podemos caminar en esa luz, en la verdad, en la medida que caminamos en esa dependencia del Espíritu Santo, es ahí que Dios nos deja conocer más de Él. Pero eso es por lo que Él ha hecho, es por lo que somos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, este versículo es muy importante, Salmo 36, versículo 9, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Sí, no es en la oscuridad, no es en la carne, no es en nuestras propias ideas, no es en las filosofías humanas, es en la verdad, es en la palabra de Dios, es solamente ahí que podemos descansar en Él. Sigo leyendo nuestro estudio y les pido que me acompañen en la lectura, los que están siguiendo esto aquí. He puesto este estudio aquí para que lo lean juntamente conmigo y yo estoy comentando y estudiando algunos otros versículos aparte de esto que nos ayudan. Dice, mientras crecemos en el entendimiento de la magnitud de su amor por nosotros, seremos acercados más hacia Él, haciéndonos más como Él. Miren conmigo Romanos capítulo 8 y los versículos 28 y 29, porque este es el propósito
de el Señor para con sus hijos, de hacernos a la imagen de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 es la vida en dependencia del Espíritu Santo, es la vida de Cristo en nosotros y es en esa dependencia de Él que Él nos va haciendo más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recordando que ya dice el versículo 1 y 2, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es de mucha importancia porque es en Cristo Jesús, es en la posición que tenemos. Por eso Pablo, cuando ora para la iglesia, él dice para que conozcan, para que sepan quiénes son en Cristo Jesús y sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de Efesios 3, 17 al 19. Entonces, nosotros al caminar en dependencia de Él, al caminar en el poder de su Espíritu Santo por conocerle, es que podemos vivir de esa manera y es que Él nos muestra más de lo que Él es, ¿sí? De hacernos más a la imagen de Dios. Entonces, sí, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios, hacernos a la imagen de su Hijo, y la imagen de su Hijo es una imagen de dependencia en el Padre. Es una imagen de muerte al yo y de Dios haciendo su gloria, haciendo su voluntad a través de su Hijo aquí en esta tierra, y es demostrar su amor, demostrar su justicia, demostrar que solamente por la gloria de Él, es decir, la obra terminada de la cruz, somos salvos y podemos vivir. Recuerdan que leímos Colosenses capítulo 2, versículo 6, donde decía, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, ¿sí? Y eso es por fe, por confianza en Él, en la verdad, no por nuestras obras. Entonces dice aquí, en esa medida que crecemos en el entendimiento de la magnitud de su amor por nosotros, seremos acercados más a Él, haciéndonos más como Él. Mientras dure este proceso, porque el proceso del crecimiento espiritual, el proceso de la santificación, dura toda la vida del creyente desde que nace espiritualmente, entra a la familia de Dios hasta que es llevado de aquí, de esta tierra, ya sea que muera o que el Señor nos lleve en el arrebato. Es un proceso de crecimiento espiritual en el cual aprendemos que es solamente por el poder de Él, no por el poder de la carne, no por el poder que nosotros podamos producir. Que la carne esté en el lugar que debe estar, que es en la cruz, y que el Espíritu Santo esté en el lugar que debe estar, que es gobernando nuestra mente, voluntad y emociones, y dirigiendo a nuestro espíritu para hacer la voluntad de Él, y nuestros cuerpos ser usados para la gloria de Él, para hacer lo que Él quiere, ¿sí? Entonces sigo leyendo. Mientras dure este proceso en nuestras vidas, seremos cada vez más como Cristo hasta que seamos llenados con la plenitud de Cristo, y eso tiene que ver con el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, es decir, de conocerle, de saber lo que Él quiere, de vivir no en base a nuestros criterios, sino en base a la palabra de Dios. Por el poder del Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos permite descansar en ella a pesar de las circunstancias. Dice, entre más caminemos en el Espíritu, más seremos llenados con la vida de Cristo. Ahora, esto es de mucha importancia. Aquí quiero mostrarles otra sección o otro comentario de este libro, de
lo que nos dice la Biblia, escrito por Henrietta Meyers. No estoy seguro si ya estoy diciendo bien la pronunciación, pero quiero compartir con ustedes una porción de este estudio respecto a eso, ¿no? Y ahí va. Es esto de aquí. A ver. Regreso aquí. Ya, aquí está. Entonces, quiero leer desde esta parte de aquí. Voy a subrayarlo para que ustedes me puedan seguir. Pablo, no me permite. Bueno, Pablo vuelve a orar y su oración se registra en Efesios 3 del 3 al 21. En la primera oración que se encuentra en el capítulo 1 encontramos 3 instancias con cuál. Esta segunda oración tiene 4 súplicas con la palabra que y está llena del amor de Cristo. 1. Que fuesen fortalecidos por su Espíritu. 2. Que habite Cristo en sus corazones. 3. Que pudiesen comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y 4. Que fuesen llenos de toda la plenitud de Cristo. Pablo se goza con las riquezas del Evangelio. Es tan liberal en sus dones y tan inagotable en sus recursos. Si hemos de disfrutar de esta vida en el templo de Dios, debemos someternos obedientemente a Él. Si nos sometemos voluntariamente a los planes que Él tiene para nuestra vida, hemos de descubrir que en sus manos nuestra vida estará llena de gozo y de belleza. Hermanos amados, nuestra vida no es, o más bien dicho, nuestro gozo no es por las circunstancias. Si veo algunas personas ya vacunados, ¿no? Y ahí están felices, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es cuando el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Jesucristo. Solamente eso puede darnos felicidad, gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, descanso en Él, ver la vida de una manera diferente, no las circunstancias. Es Él, es nuestro Señor Todopoderoso que produce en nosotros es esa vida, la vida de Jesucristo en el creyente. Entonces, solamente por Él es que podemos vivir, amados hermanos. Vamos a seguir viendo la última parte de esta oración y parece que cerré. A ver, ahorita, un momentito. Voy a abrir nuevamente mi estudio que tenía listo aquí. Ahí está. Ya. Ahora sí voy a compartir con ustedes el estudio, ¿ya? Listo. Y dice en los versículos del 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3 del 20 al 21. Dice, Efesios 3:20 es un versículo que he citado frecuentemente respecto a las necesidades físicas del hombre. Sí, pero en realidad lo que está hablando es para que nosotros consideremos la vida a la luz de quiénes somos en Cristo Jesús. Y dice, pero en el contexto del pasaje es aún una verdad mayor para considerar y tiene que ver con quiénes somos en Cristo Jesús. Tiene que ver con nuestra identidad como creyentes, hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Si una persona no ha nacido de nuevo, no es cristiano, no es parte del cuerpo de Cristo y no tiene nada de estas riquezas que nosotros estamos estudiando en este momento. Pero el hombre que conoce, que descansa en la verdad,
depende en el Espíritu Santo y está atento para ver en qué persona, a quién Dios está obrando, mostrándole la necesidad de Jesucristo para compartir, tanto con palabras como con hechos, con su vida, el amor del Señor, a que esta persona que Dios está trabajando conozca la verdad, nazca de nuevo y por el poder del Espíritu Santo empiece a caminar y depender en Él, ¿sí? Y vivir por la vida de Cristo. Y eso se requiere el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no tiene las riquezas de Jesucristo, más bien tiene todas las miserias de Adán y está esclavo del pecado. Por eso, al ir estudiando su palabra, nosotros vemos también que el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores, nos muestra lo mucho que le necesitamos. Y ya como creyentes, nos muestra también que no podemos descansar en las miserias que tenemos en Adán, ¿sí? Sino solamente en las riquezas que tenemos en Cristo para poder vivir la vida cristiana. Entonces, dice, Pablo está diciendo que con respecto al trabajo de conformar al hombre cada vez más a la imagen de Cristo hasta ser llenado con la plenitud de Dios, es decir, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, el reflejo de la vida de Él, el fruto del Espíritu en nosotros, no solo Dios es capaz de terminar este trabajo, sino que Dios tiene el poder para conformar nuestras vidas a Cristo mucho más abundantemente de lo que podamos nosotros imaginar. Esto es muy importante porque solamente a la luz de ver la vida por el poder del Espíritu Santo, por la verdad de las Escrituras, de lo que Él ha hecho, es que podemos vivir aquí en esta tierra y darle la gloria a Él, no por nuestra manera de pensar, nuestra fortaleza, sino por la fortaleza de Él. Nosotros no somos capaces de dar vida a nadie. Yo no soy capaz de enseñar a nadie. Solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos a una persona y mostrarle la verdad. Yo no, pero Él sí puede hacerlo y lo hace por la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces dice, no solo Dios es capaz de terminar este trabajo, sino que Dios tiene el poder para conformar nuestras vidas a Cristo. ¿Sí? Donde nuestra posición está pareja con nuestra condición, lo que nosotros somos con lo como vivimos. Eso es capaz de hacer Dios en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Nuestra tarea es descansar en la verdad, es creer y vivir por fe en lo que Él ha hecho, es estar arraigados y cimentados en la verdad, no en otras partes, no en las filosofías humanas, sino en Él, en la verdad, en Cristo Jesús, en lo que somos en Él. Dice aquí, y el mismo poder y autoridad que levantó a Cristo de la muerte y lo sentó a la diestra de Dios, es el mismo que está actualmente trabajando en nosotros, estableciéndonos en nuestra identificación con Cristo, con el cual nos está conformando más a la imagen, a la misma imagen de Jesucristo, ¿sí? Es en base a esa identificación. Lo que le pasó a él, me pasó a mí, pero solamente esto podemos ver por el poder del Espíritu Santo, por la obra de él. Dice, recordemos siempre la batalla entre la carne y el espíritu de Gálatas 5:17. Vimos un poquito en el versículo 16 de Gálatas 5 y ahora vamos a ver el conflicto que existe entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5 y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, o haces la voluntad de la carne por incredulidad, por no ver la verdad, por no estar arraigados y cimentados en la verdad, o haces la voluntad del Espíritu Santo por su poder, por quien eres en Cristo Jesús, no por tus obras, sino por lo que eres en Cristo Jesús ahora, por ser una nueva criatura, porque el Espíritu Santo controla tu vida. ¿Sí? Y dice ahí, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, o haces la voluntad de la carne o haces la voluntad del Espíritu, no lo que te da la gana, ¿sí?
Y eso habla de que ahora somos esclavos del Señor Jesucristo. Pablo se consideraba a él como esclavo del Señor, siervo de Jesucristo, dicen varias de las introducciones de sus cartas en el Nuevo Testamento. Siervo de él, eso viene de dulos, como esclavo, ¿sí? El que hace la voluntad de su amo. Y solamente podemos hacer la voluntad de Dios al depender en el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Mientras consideremos por fe nuestra co-crucifixión con Cristo, somos liberados del control de la carne y somos capaces de caminar en el Espíritu. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 1, y quiero que leamos nuevamente este versículo y el versículo 2 también. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. La pregunta nuestra es, ¿estás en Cristo Jesús o estás andando en la propia carne? ¿Estás andando en Adán tratando de agradar a Dios como en Génesis capítulo 11, los hombres por religiosos tratando de llegar a Dios a su propia manera, o estás caminando en la verdad, descansando en Él? Es la única manera, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, considerar nuestra co-crucifixión con Él, nuestra identificación con Cristo, que estamos en Él, ¿sí? Ahí somos liberados del control de la carne y somos capaces de caminar en el Espíritu. Una cosa es estar liberados del control de la carne y otra es libres de la presencia de la carne. Eso todavía no pasa para los que estamos aquí en esta tierra. Sí, los creyentes todavía tenemos la carne, pero el día que Dios nos lleve o que muramos, ese momento ya no, la carne no tendremos la presencia de la carne en nuestras vidas. Cuando tengamos cuerpos glorificados, es decir, en el arrebato, cuando tendremos cuerpos glorificados como los del Señor Jesucristo después de la resurrección, ya la presencia de la carne no está ahí y podemos estar 100% dependiendo en el Señor, en el poder de su Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, completamente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Mientras tanto, es necesario que nosotros consideremos nuestra vida como co-crucificados con Cristo Jesús, ¿sí? Entre más caminemos en el Espíritu, eso quiere decir ser influenciados y controlados por Él, más seremos conformados a la imagen de Cristo, siendo llenados por el Espíritu con la vida de Cristo y aún más será glorificado en y a través de nuestras vidas. Y con esto vamos a terminar en el versículo, en 2 de Pedro 3:18, y miren conmigo esto, con esto vamos a terminar la lección del día de hoy. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a estudiar en esta semana que, que espero que haya sido de aliento este estudio. Por favor, compártalo. Si es que usted todavía no se ha suscrito a nuestra página para recibir los anuncios cada vez, hágalo. Y recuerden que, hermanos amados que están aquí en Cuenca, eh, estamos siempre listos para orar los unos por los otros, aunque todavía no hemos podido estudiar presencialmente. Es nuestro deseo estar en contacto por los medios, por oración, por medio del teléfono, en la llamada y seguir creciendo juntos, ¿ok? Hermanos amados, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirme y, y- y podemos estar en contacto de esa manera. Entonces, que tengan un hermoso descanso en el Señor, hoy día, mañana y el resto de la semana, ¿ok? Saludos, hermanos.